Bendiciones, estudiantes de Teología Moral de Villahermosa. En el día de hoy tocaremos tópicos relacionados con la teología moral, tales como la libertad, ley moral natural, la conciencia. Si recordamos, hemos definido la teología moral como aquella parte de la teología que estudia los actos humanos, considerándolos en orden a su fin sobrenatural, es decir, desde la perspectiva de si estos actos nos alejan o acercan a Dios, si nos ayudan a ir al cielo o nos condenan. También podemos decir que la teología moral es la ciencia de la felicidad porque muestra los caminos que nos conducen a ella. Es una ciencia eminentemente práctica porque nos sirve para el día a día, nos orienta o ayuda para hacer el bien, para guiar nuestros actos. El hombre necesita esa orientación porque de esa manera podrá adecuar su conducta a la ley de Dios. La teología moral trata los actos humanos, es decir, aquellos actos que el hombre ejecuta con conocimiento, con entendimiento y con voluntad, y por tanto son los únicos actos a los que se puede dar una valoración moral. Por ejemplo, un acto humano que se hace con conocimiento y voluntad es dar una limosna, responder con enojo a una persona, etc. Hay actos que no serán objeto de este estudio de la teología moral, como el dormir, el comer, porque son actos simplemente que cumplen una función básica fisiológica. Los actos que vamos a considerar son los actos humanos libres, realizados con conocimiento y voluntad. La libertad. En la primera consideración que vamos a hacer en relación a los actos humanos es la libertad. ¿Por qué? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó libre. También le dio la vida eterna, lo creó rey, pero nos interesa la libertad. La libertad es un signo eminente de la imagen divina en el hombre. Es signo de su creación que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Dios ha creado al hombre racional dándole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Decía el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes: quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador sin coacciones y adhiriéndose a él llegue libremente a la plena y feliz perfección. ¿Qué es la libertad? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la libertad es el poder que radica en la razón y en la voluntad. Es el poder de obrar o de no obrar, de hacer esto o de hacer aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, que es nuestra bienaventuranza. ¿Quién es nuestra bienaventuranza? La libertad nos permite elegir, optar. Es autodeterminación, es un regalo precioso de Dios. Es ausencia de coacción y dominio de los propios actos. También podemos decir que es la capacidad de alcanzar la perfección según el plan de Dios. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, quien es nuestra bienaventuranza. Hasta que no llega a encontrarse definitivamente con Dios, la libertad, el uso de la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Cuando el hombre hace un buen uso de la libertad, cuando la ejerce en la búsqueda de la verdad y del bien, la persona encuentra su perfección, aumenta su semejanza con Dios y la persona estará en armonía y tendrá paz. A medida que el hombre hace más el bien, se va haciendo cada vez más libre, porque no hay verdadera libertad si ésta no está al servicio del bien y de la justicia. Cuando el hombre elige la desobediencia o la usa mal, es un abuso de la libertad y eso simplemente conduce a la esclavitud del pecado.
La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. Así el progreso en la virtud, el conocimiento del bien, las prácticas y hábitos para conseguir la perfección van a acrecentar el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Y aquí también nos cabe considerar lo que es la imputabilidad, es decir, la capacidad de una persona de comprender las consecuencias que va a traer la realización voluntaria de un acto, ya sea lícito o ilícito. Y como tal, al hacerse debe hacerse responsable y responder por el hecho cometido. Por supuesto, si vamos a considerar la moralidad de un acto, debemos tener en cuenta si fue realizado con discernimiento, con intención y con libertad. Pero ¿cómo podemos elegir libremente el bien o cómo sabemos cuál es el bien, lo que está bien o lo que está mal? En cada uno de nosotros Dios ha infundido la luz de la inteligencia y a esto llamamos ley moral natural. Gracias a la ley moral natural conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Esta ley moral natural es el querer de Dios, para llevar al hombre, por supuesto, al bien, a la verdad. Dios ha donado esta luz y esta ley en la creación, según Juan Pablo II. Se llama ley natural porque todo ser humano está sujeto a ella, ya que contiene solo los deberes que son derivados de la misma naturaleza humana y por lo tanto puede ser captada por la razón sin ayuda sobrenatural. De este modo, si una persona no es cristiana, aunque no sea cristiana, se da cuenta que el asesinato, que el robo está mal. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en esa persona la luz de la inteligencia que le permite saber lo que está bien, lo que está mal. La ley moral natural está dentro de la ley eterna, que es el plan de la sabiduría de Dios para conducir toda la creación. La ley moral natural es la participación del hombre en esa ley eterna. Es la misma luz de la razón que permite distinguir el bien del mal y manda a hacer el bien, por supuesto, y a evitar el mal para orientarnos a Dios, que es nuestro último fin, nuestro fin último. Podemos decir que la ley moral natural tiene ciertas características. Estas características son: la ley moral natural es universal, por lo tanto es para todos los hombres de todos los tiempos. Si hoy matar un ser inocente en el vientre de la madre es un asesinato, el aborto es un asesinato, hace 100.000 años atrás también lo era. La ley moral natural es inmutable. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre no varía. Es obligatoria porque es un camino enviado por Dios que quiere nuestra felicidad. Esta ley, les decía, está grabada en el alma, en los corazones, y Dios la revela para que sea conocida sin error. La ley moral requiere de algo que la haga concreta, que se aplique en lo concreto. Entra en juego entonces la conciencia. La conciencia es el juicio de la razón, del entendimiento sobre la bondad o la malicia de un acto. La conciencia es la que hace la relación del acto o la omisión del acto que se quiere realizar con la ley de Dios, es decir, compara. Esto es lo que quiero hacer. ¿Esto está de acuerdo o se opone a la ley de Dios? Y en función de eso, la conciencia dirá, si esto está de acuerdo a la ley de Dios, puedes hacerlo, o está bien que lo hagas. Pero si se opone a la ley de Dios, no lo hagas, no lo debes hacer. Debemos tener en cuenta que la conciencia no crea la ley moral, porque la ley la dio Dios, la ha dado Dios. No es el hombre el que determina qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Es Dios
el que ha puesto en nuestro entendimiento para que sepamos qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Él ya lo decidió. Después el hombre, sí, al realizar un acto concreto, conociendo la ley de Dios, la aplicará directamente. El hombre ni la conciencia pueden estar por encima de la ley natural. La conciencia es simplemente la que nos dice qué hacer, cómo vivir de acuerdo a lo que ya dictaminó Dios. Dice Gaudium et Spes, en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene inscrita una ley por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Es decir, la conciencia, Dios mismo nos ha puesto esa vocecita, es la voz de Dios, la que resuena en nuestro interior cuando realizamos un acto, cuando ya lo hemos realizado, cuando lo estamos por realizar. Y esa voz es la que nos va a decir si está bien o no está mal. Sin embargo, hay que considerar que a veces la conciencia es oscurecida por el pecado. Presente en el corazón de la persona, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la conciencia moral le ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Juzga las opciones concretas, se fija qué hay, qué puedo hacer, esto sí, esto no, aprobando las que son buenas, denunciando las que son malas, y el hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, se dará cuenta que es Dios quien le habla, puede oír a Dios que le habla. La conciencia moral es un juicio de la razón, y por este juicio o por nuestro entendimiento la persona reconoce que un acto concreto que va a hacer o que está haciendo o que ha hecho es bueno o malo, es decir, reconoce su cualidad moral. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto, porque su conciencia se lo dice. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de esa ley divina. Sin embargo, hay que formar la conciencia y, por supuesto, esclarecer el juicio moral. La conciencia se va formando desde que uno es niño. Cuando usted le dice al niño, eso no se toca, robar es malo, mentir no se debe, usted está formando la conciencia de ese niño, está formando una conciencia recta y veraz. La conciencia formula sus juicios según la razón y, por supuesto, conforme al bien verdadero que uno sabe que está en Dios y, por supuesto, que es querido por el mismo Creador. La educación de la conciencia es de toda la vida y esa educación garantiza la libertad de la persona y engendra la paz del corazón. ¿Por qué garantiza la libertad? Porque el hombre ha sido creado libre, puede elegir, pero ha sido creado libre para que libremente elija a Dios, no para elegir el mal, porque todo su ser tiende a Dios, clama por Dios. En la formación de la conciencia, por supuesto, la palabra de Dios forma parte de la luz de ese caminar. La conciencia se puede clasificar en verdadera o recta, o también una conciencia errónea o falsa. Cuando el juicio está acorde a la ley de Dios, por ejemplo, si yo creo que matar está mal, porque mi conciencia me dice que matar está mal, eso coincide con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios que están en la ley divina, en los 10 mandamientos. Si eso coincide, mi conciencia es verdadera o recta.
pero también puedo tener una conciencia errónea o falsa, por ejemplo, como ven aquí, el caso de la venganza. Hay algunas familias que educan a sus hijos, educan a los miembros de esa familia en la venganza, es decir, tú no te dejes dar, porque el que se deja dar es cobarde, te tienes que defender, tienes que devolver cuando te den, no te quedes si te han dado una galleta, devuélvele. ¿Qué estoy enseñando? Que la venganza está bien, porque si no me vengo soy un cobarde. Bueno, esa persona a la que se educó en esa familia y recibió esa educación que la venganza está bien, que si no me vengo soy un cobarde, tiene una conciencia errónea o falsa, es decir, una conciencia deformada, porque está convencida que la venganza es buena y por lo tanto y eso no está acorde a lo que Dios manda. ¿Qué principios puedo seguir ante una situación? Si tengo una conciencia verdadera, recta, yo debo seguirla. Pero si sé que mi conciencia a veces me juega malas pasadas porque no está bien formada, porque puedo tener algunas concepciones erróneas o falsas, no debo seguir a esa conciencia, debo preguntar, debo consultar, pero por supuesto también teniendo cuidado a quien se le pregunta, porque fíjense que si tengo una conciencia errónea, es decir, si he sido educado mal en mi conciencia, o si mi conciencia se ha educado mal, el que haga un acto malo no lo hace lícito por no tener una buena conciencia. El juicio de la conciencia, como les decía, no siempre es acertado porque el pecado oscurece la conciencia. El pecado, pero también la ignorancia. La persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si llega a obrar deliberadamente contra ese juicio de su conciencia, se está condenando a sí mismo, porque la conciencia, la voz íntima, esa que está inscrita en lo profundo de su corazón y de su alma, le está diciendo que eso está mal y lo sigue haciendo, se está condenando. Pero, como les decía, puede ser oscurecida por el pecado, pero también por la ignorancia. Y cuando la conciencia está afectada por la ignorancia, se pueden formar juicios erróneos sobre actos que ya se cometieron o sobre actos que se van a realizar. En esta ignorancia, si yo actúo con una conciencia errónea o falsa por ignorancia, puede haber responsabilidad. No crean que no. Aun cuando actúo por ignorancia puede haber responsabilidad o puede no haberla. Por ejemplo, si el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien, y poco a poco por el hábito del pecado, la conciencia se queda ciega, como dice Gaudium et Spes, en estos casos la persona sí es culpable del mal que comete. Ahora, si hay un desconocimiento de Cristo, de su Evangelio, he vivido recibiendo malos ejemplos de otros, vivo siendo aplastado por mis pasiones, o el rechazo que tengo a la autoridad de la Iglesia y sus enseñanzas, eso puede conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral, es decir, puedo equivocarme al hacer un juicio de si es bueno o malo. En estos casos, si el juicio es erróneo, no hay responsabilidad del sujeto y el mal cometido por la persona no le puede ser imputado, es decir, no le puedo dar la misma responsabilidad que a otro, aunque el acto no deja de ser malo, no deja de ser un desorden. Por lo tanto, es preciso trabajar por corregir la conciencia de sus errores. ¿Qué actos podrían ser estos? Sigamos tomando el ejemplo de la venganza. He crecido en una familia donde la venganza es buena. Si no me vengo, soy tachado, puedo ser hasta excluido de la familia
o incluso me pueden decir hasta que no soy hijo de esa familia. Si he crecido en una familia donde la venganza es buena, mi conciencia no está formada. Y puede ser que tenga responsabilidad o puede ser que no tenga responsabilidad cada vez que me vengo. ¿De qué va a depender? He crecido en esa familia donde la venganza es buena. Y una persona me ha hecho un daño y yo le devolví el daño. Eso está mal, no está bien la venganza. Mi conciencia me puede decir que está bien, pero el hecho no está bien. ¿Qué determina si tengo responsabilidad o tengo mucha o menos o no tengo responsabilidad en ese acto? La ignorancia. Si yo he tenido posibilidad o he tenido personas que me dijeran que la venganza es mala o me han catequizado y me han dicho que se debe amar al prójimo, tengo responsabilidad, aunque haya crecido en una familia que me educó en una conciencia errónea. Ahora, si jamás he recibido las enseñanzas de Cristo, el Evangelio, no he sido catequizado, nadie me dijo que vengarme está mal, entonces mi responsabilidad disminuye, no puedo ser imputado por el daño que he causado. Estamos hablando en el caso de un acto ante Dios, de un acto moral ante Dios. En síntesis, la teología moral estudia los actos humanos, es decir, actos que tienden a un fin sobrenatural, los que nos acercan a Dios o los que nos alejan de Dios. Primera consideración, Dios creó al hombre libre. ¿Para qué lo hizo libre? Para que lo elija libremente, para que lo ame libremente. Cuando el hombre o mujer, por supuesto, actúa, comete un acto, está haciendo uso de su libertad. Esos actos deben siempre buscar a Dios como último fin, como sumo bien, pero repito, libremente. ¿Cómo saber que esos actos son buenos o son malos? Porque Dios ha infundido en el hombre una luz, la ley moral natural, por la que se puede dar cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Y siguiendo esa ley moral natural, dentro del ser humano hay una voz que me permite reconocer lo bueno y elegirlo. Esa voz que está en lo íntimo de cada persona es la conciencia, es la voz de Dios. Mis queridos hermanos en Cristo, espero que puedan ver una y otra vez este video para que les aproveche. Y de aquí nos encontramos en 7 días con el próximo video. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor las bendiga.